La puerta se cerró con un golpe seco a mis espaldas. Y la lluvia de Vitoria-Gasteiz me azotó el rostro como un castigo divino. Tenía 17 años. Una mochila vieja y ningún lugar a donde ir. En el bolsillo. La carta arrugada de mi abuela seguía quemándome los dedos, palabras de amor prohibido que mi madre nunca debió leer. Me llamo Natalia. Nací en esta ciudad vasca. Entre murallas medievales y nieblas que parecen no irse nunca. Mi madre, Ana, me tuvo muy joven y desapareció poco después, dejando que sus propias madres, mis abuelas Carmen y María, me criaran. Para el mundo exterior eran dos hermanas solteras que vivían juntas, para mí eran simplemente ama Carmen y ama María. La pareja que se tomaba de la mano cuando creían que nadie las veía. Que se besaban en la cocina mientras preparaban pinchos. Que me contaban cuentos de mujeres valientes que amaban a quien querían sin pedir permiso. En su casa olía siempre a café recién hecho y a bizcocho de almendra. Ama Carmen. Alta y de voz grave. Trabajaba como restauradora de arte en la Catedral Vieja, ama María. Menuda y de risa fácil. Era profesora de literatura en el instituto. Me enseñaron que el amor no tiene reglas. Que el corazón elige y punto. Nunca me escondieron quiénes eran. Cuando tenía 12 años y pregunté por qué no tenían marido. Ama María me respondió, porque nos tenemos la una a la otra. Y eso nos basta. Yo asentí como si fuera la cosa más natural del mundo. Y lo era. Pero un día, cuando cumplí 16 años, mi madre reapareció. Ana llegó con maletas caras, perfume fuerte y una sonrisa tensa. Dijo que había rehecho su vida en Madrid. Que ahora tenía dinero. Un trabajo estable. Y que quería recuperar el tiempo perdido. Mis abuelas no discutieron, solo me miraron con ojos húmedos mientras yo hacía la maleta. Si alguna vez necesitas volver, esta siempre será tu casa. Murmuró ama Carmen abrazándome tan fuerte que casi me duele. La casa de mi madre en el casco viejo era grande. Fría. Llena de crucifijos y fotos de una familia que yo no reconocía. Ana iba a misa todos los domingos. Hablaba de valores tradicionales y me repetía que debía encontrar un buen chico para sentar cabeza. Yo sonreía y callaba. No entendía cómo la hija de dos mujeres que se amaban con tanta libertad podía haber crecido tan llena de miedo. En el instituto conocí a Isabel. Era nueva. Venía de Bilbao. Y desde el primer día su risa llenó los pasillos. Tenía el pelo castaño ondulado que le llegaba a los hombros. Ojos verdes que parecían cambiar según la luz. Y una forma de caminar como si el mundo le perteneciera. Nos sentaron juntas en clase de literatura vasca. El primer día me prestó su bolígrafo sin que yo se lo pidiera. El segundo, me invitó a un café después de clase. El tercero, me dijo que le gustaba cómo pronunciaba los nombres en euskera. Nos hicimos inseparables. Paseábamos por la plaza de la Virgen Blanca. Compartíamos pinchos en el bar de la esquina. Nos reíamos de los profesores. Pero poco a poco las miradas duraban más. Las manos se rozaban sin querer. Las bromas se volvían silencios cargados. Una tarde de octubre. Bajo el arco de la muralla. Isabel me tomó la cara con las dos manos y me besó. Fue breve. Tembloroso. Dulce. Cuando se apartó, tenía los ojos brillantes. ¿Estás bien?, preguntó. Yo solo pude asentir. En ese momento supe que estaba perdida. O quizás, por primera vez,
Encontrada. Empezamos a vernos en secreto. Quedábamos en el Parque de la Florida cuando mi madre creía que estaba en la biblioteca. Nos besábamos detrás de los árboles centenarios. Nos cogíamos las manos en el cine oscuro. Nos escribíamos cartas que escondíamos en los libros. Isabel decía que sus padres eran abiertos. Que no tendríamos problema. Yo no le hablaba de mi madre, aún tenía esperanza de que algún día pudiera contarle la verdad. Pero el miedo crecía dentro de mí como una sombra. Cada vez que Ana mencionaba el futuro, cuando tengas novio. Cuando te cases, sentía que me ahogaba. Una noche. Después de una discusión porque llegué 5 minutos tarde. Encontré en el cajón de su mesilla una foto vieja, mi madre joven. Abrazada a otra chica de pelo corto. En el reverso. Escrito con tinta desvaída, a Ana. Con todo mi amor, L. La guardé sin decir nada. No entendía por qué la escondía. Los meses pasaron. Isabel y yo nos volvíamos más atrevidas. Una tarde de lluvia nos refugiamos en mi casa porque mi madre estaba en un retiro parroquial. Subimos a mi habitación. Cerramos la puerta. Y por primera vez nos besamos sin prisa. Sin miedo a que alguien nos viera. Nos tumbamos en la cama. Todavía vestidas. Solo abrazadas. Escuchando la lluvia contra la ventana. Hablamos de futuro, irnos juntas a Donostia. Estudiar bellas artes. Vivir sin escondernos. No oímos la llave en la cerradura. Mi madre entró como un vendaval. Nos encontró aún abrazadas. Con los labios hinchados y el pelo revuelto. El grito que dio aún resuena en mis pesadillas. ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Fuera de mi casa. Intenté explicar. Isabel intentó hablar. Pero Ana no escuchaba. Agarró a Isabel del brazo y la empujó hacia la puerta. Yo me interpuse. Entonces mi madre me abofeteó. Fue la primera y única vez que lo hizo. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Eres una aberración, me dijo. Igual que ellas. Entendí que ellas eran mis abuelas. Esa noche hice la maleta mientras ella lloraba en el salón. Rezando en voz alta. Al amanecer. Salí sin despedirme. La lluvia seguía cayendo. No sabía a dónde ir. Caminé horas bajo la lluvia hasta que mis zapatos se convirtieron en sopa. Terminé en la estación de autobuses. Compré un billete al destino más barato y acabé en Bilbao. Dormí en albergues. Trabajé de camarera. Mentí sobre mi edad. Cada noche soñaba con Isabel, su risa. Sus manos. El calor de su cuerpo contra el mío. Le escribía cartas que nunca enviaba. Pasaron semanas sin noticias. Intenté llamarla desde teléfonos públicos. Pero su número ya no existía. Pensé que quizás su familia la había obligado a cambiarlo. O que ella había decidido olvidarme. El dolor era tan grande que a veces no podía respirar. Un día. Caminando por el casco viejo de Bilbao. La vi. Isabel estaba de la mano de un chico alto. Rubio. Bien vestido. Se reían. Él le pasó el brazo por los hombros y ella no se apartó. Me escondí detrás de una columna antes de que me viera. Sentí que el mundo se derrumbaba. Corrí hasta vomitar en un portal. Traición. Esa fue la única palabra que cupo en mi cabeza. Todas las promesas.
Todos los te quiero para siempre se volvieron ceniza. Decidí no volver a buscarla nunca. Regresé a Vitoria meses después. Con 18 años recién cumplidos y el corazón hecho trizas. Mis abuelas me recibieron sin reproches. Ama Carmen me abrazó tanto tiempo que lloramos las dos. Ama María preparó chocolate caliente y no preguntó nada hasta que yo estuve lista para hablar. Les conté todo. La relación con Isabel. El beso descubierto. La huida. La traición. Ellas escucharon en silencio. Cuando terminé, Ama María tomó mi mano. Tu madre también sufrió por amor, dijo con voz baja. Hace muchos años. Antes de que tú nacieras. Ana estuvo enamorada de una chica. Se llamaban Laura. Eran inseparables. Pero la familia de Laura la envió al extranjero. Y Ana se derrumbó. Se casó con tu padre por desesperación. Tuvo contigo. Y luego no pudo soportar el peso de lo que sentía. Por eso nos dejó contigo. Me quedé helada. La foto que había encontrado cobraba sentido. Porque nunca me lo contaron. Porque Ana nos suplicó que no lo hiciéramos, respondió Ama Carmen. Dijo que quería empezar de cero. Lejos de esa vergüenza. Pero nunca lo consiguió. Decidí que no volvería a la casa de mi madre. Trabajé en una cafetería cerca de la Plaza Nueva. Ahorré para estudiar restauración como Ama Carmen. Los días eran grises. Pero al menos eran míos. Un año después. En la fiesta de la Virgen Blanca. La vi de nuevo. Isabel estaba sola. Sentada en un banco. Mirando las luces. Había adelgazado. Tenía ojeras. Me vio antes de que pudiera esconderme. Natalia. Su voz tembló. Yo quise correr. Pero mis pies no obedecieron. ¿Qué quieres? Pregunté seca. Explicarte. No hay nada que explicar. Te vi con él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquel día mi padre me obligó a salir con su amigo. Me dijo que si no lo hacía, contaría todo a tu madre y te metería en más problemas. Yo acepté fingir para protegerte. Pensé que si te alejabas de mí, estarías más segura. Fue cobarde. Lo sé. Pero nunca dejé de quererte. No supe qué decir. La rabia y el amor se peleaban dentro de mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que no me creyeras. Y porque mi padre me amenazó con desheredarme si seguía viéndote. Nos quedamos en silencio mucho rato. Al final, me senté a su lado. No nos tocamos. Pero el espacio entre nosotras ya no era tan frío. Los meses siguientes fueron un tira y afloja. Hablábamos por teléfono. Nos veíamos a escondidas. Isabel había roto con aquel chico y discutido con su familia. Yo seguía dolida. Pero el amor era más fuerte que el orgullo. Una tarde de invierno. Isabel vino a casa de mis abuelas. Ama María la recibió con un abrazo y chocolate caliente. Ama Carmen la miró fijamente y le dijo: Si vas a estar con mi nieta, que sea de verdad. Nada de medias tintas. Isabel asintió con lágrimas en los ojos. Prometo. Pensé que quizás, por fin, podríamos empezar de nuevo. La primavera llegó con flores en los balcones y esperanza tímida.
Isabel y yo volvimos a caminar juntas por las calles de Vitoria. Pero esta vez sin escondernos tanto. Sus padres seguían enfadados. Pero ella había encontrado trabajo en una galería de arte y alquilado un pequeño piso en el casco viejo. Yo seguía viviendo con mis abuelas, estudiando restauración y trabajando medio tiempo. Una tarde, mientras restauraba un cuadro antiguo en el taller de ama Carmen, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Necesito verte, dijo con voz ronca. Dudé. Pero acepté. Quedamos en la Catedral Nueva. Lugar neutral. Cuando llegué, la encontré sentada en un banco. Más delgada. Más vieja. Tenía un sobre en las manos. Nos sentamos en silencio un rato. Al final habló. He estado enferma, dijo. Cáncer. Parece que está controlado. Pero me hizo pensar. No supe qué responder. Sé que te hice daño, continuó. Y sé que nunca me perdonarás del todo. Pero necesito decirte algo. Abrió el sobre y sacó la foto que yo había visto años atrás, ella y Laura. Jóvenes. Felices. Laura fue el amor de mi vida, susurró. Cuando se fue, me rompí. Me convencí de que era pecado. De que tenía que ser normal. Me casé con tu padre. Te tuve a ti pero nunca fui feliz. Cuando vi que tú eras como yo. Me aterrorizó. Pensé que si te alejaba de eso, te salvaría del dolor que yo sufrí. Las lágrimas le caían sin ruido. No quiero que vivas con ese peso, dijo. Tus abuelas, ellas fueron más valientes que yo. Siempre las admiré y las odié al mismo tiempo. Me tendió la foto. Quiero que la tengas tú. Y quiero conocer mejor a Isabel. Si me dejas. No lloré. No aún. Solo tomé la foto. Los meses siguientes fueron extraños. Mi madre empezó a venir a casa de mis abuelas los domingos. Al principio las conversaciones eran tensas. Llenas de silencios. Pero poco a poco, las heridas viejas comenzaron a cicatrizar. Ama María le preparaba su bizcocho favorito. Ama Carmen le enseñaba fotos antiguas. Un día, vi a mi madre coger la mano de Ama María mientras hablaban en la cocina. No dijo nada. Pero supe que era una disculpa. Isabel y yo nos fuimos a vivir juntas al piso pequeño. Pintamos las paredes de colores vivos. Llenamos las estanterías de libros. Colgamos fotos nuestras sin miedo. Algunas noches, cuando la ciudad dormía, nos quedábamos despiertas hablando de futuro, viajar a Islandia. Abrir una galería juntas. Adoptar un perro. Una tarde de agosto. Mi madre nos invitó a las 3, a mis abuelas. A Isabel y a mí, a cenar en su casa. Había preparado paella. Como cuando era joven y aún reía. Después de la cena, sacó una caja vieja. Esto era de Laura, dijo. Me lo envió hace años. Antes de morir. Nunca tuve valor de abrirlo. Dentro había cartas. Fotos. Un colgante de plata con 2 corazones entrelazados. Quiero que lo tengáis vosotras, dijo mirando a Isabel y a mí. Porque vosotras sí habéis sido valientes. Lloramos todas. Incluso ama Carmen. Que nunca llora.
El otoño llegó con sus hojas rojas y sus vientos fríos. Isabel y yo llevábamos casi 2 años juntas. Y aunque hubo discusiones, como en todas las parejas, el amor seguía creciendo. Mis abuelas estaban más mayores. Pero felices. Mi madre venía a menudo. Y poco a poco aprendió a reírse de nuevo. Una mañana de noviembre recibí una llamada del hospital. Ama María había sufrido un infarto. Corrimos todos. La encontramos pálida pero consciente. Con su sonrisa habitual. No os preocupéis, dijo. Solo quería recordaros que la vida es corta. Pasó una semana en el hospital. Cada día íbamos todas, mi madre. Ama Carmen. Isabel y yo. Hablábamos de todo y de nada. Una tarde. Ama María me pidió que me quedara sola con ella. Natalia, dijo tomándome la mano. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Has sido más fuerte que todas nosotras. No fui fuerte, respondí. Solo sobreviví. No. Elegiste ser feliz a pesar del dolor. Eso es fuerza. Cuando salió del hospital, organizamos una cena especial en casa. Mi madre cocinó. Ama Carmen puso música antigua. Isabel y yo decoramos la mesa con flores. Reímos. Lloramos. Contamos historias. En un momento, vi a mi madre bailar con Ama María un vals lento que seguramente habían bailado hace décadas. Ama Carmen las miraba con ojos brillantes. Después de la cena, Isabel y yo salimos al balcón. La ciudad brillaba abajo. Tranquila. ¿Sabes? Dijo Isabel. A veces pienso que todo el dolor valió la pena. Porque nos trajo aquí. La besé suavemente. Sí, respondí. Valió la pena. Los años pasaron. Ama María se recuperó completamente. Mi madre vendió su casa grande y se mudó a un piso pequeño cerca de mis abuelas. Decía que quería estar cerca por si necesitaban algo. Todas sabíamos que era su forma de decir que las echaba de menos. Isabel y yo abrimos una pequeña galería en la calle Dato, 2 Corazones. Exposiciones de artistas LGTB. Talleres para jóvenes. Charlas sobre diversidad. Mis abuelas venían a la inauguración. Mi madre trajo flores. Un día de primavera. 5 años después de aquella noche de lluvia. Caminábamos las 5 por el Parque de la Florida. Ama Carmen y Ama María iban delante. Cogidas del brazo como siempre. Mi madre caminaba a su lado. Hablando animadamente. Isabel y yo íbamos detrás. De la mano. Miré al cielo azul. Sin una nube. Pensé en la niña de 17 años que corría bajo la lluvia. Sin saber si volvería a ser feliz. Pensé en todas las heridas que se habían convertido en cicatrices. Pensé en el amor que, a pesar de todo, había ganado. Y apreté la mano de Isabel. Porque al final, el amor siempre encuentra su camino a casa.